de estas cosas que tienen que ver con los eventos independientes, dependientes, ahora vamos a pasar a los que son mutuamente excluyentes. Es muy importante que no confundan cuáles son cada uno y siempre traten de recordar un ejemplo, ¿ya? Siempre con un ejemplo y ejemplo monedas y dados, nada más complicado que eso. Entonces se dice que los eventos A y B son mutuamente excluyentes si al ocurrir, por ejemplo, A, no puede ocurrir B y viceversa. Por ejemplo, si se lanza un dado y se define como A sale un número par y B sale el número 3, se tiene que claramente los eventos A y B son excluyentes porque no pueden ocurrir ambos al mismo tiempo. Yo sé que suena como un poco lógico esto, pero en realidad lo que estamos diciendo es que la intersección es nula. Eso es lo importante que tiene que quedar claro. Cuando decimos que la intersección es nula es porque no pueden ocurrir ambas cosas al mismo tiempo. O sea, yo no puedo, por ejemplo, decir que quiero sacar un número par y también sacar el número 3 al mismo tiempo. No. Lo que yo sí puedo decir es, por ejemplo, decir la probabilidad de sacar un número par y a la vez un número primo. Nosotros sabemos que el único primo par es el 2, entonces en el lanzamiento de un dado eso sí ocurre y es un sexto de probabilidades. Pero porque esta intersección no es nula, o sea, si yo hago el típico diagrama de Venn, voy a tener que estos pueden ser par, entonces voy a tener el 2, 4, 6, y acá voy a tener los primos, ¿no? Entonces tengo el 2, el 3 y el 5, y el 1 como no es ni primo ni par, entonces va a quedar afuera. Entonces tenemos el universo, es todo esto que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengo que los pares son 2, 4, 6, los primos son 2, 3, 5, y el 1 queda solo afuera. Entonces, como la intersección no es nula, no son eventos mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyente sería, por ejemplo, sacar par e impar, ¿no? Yo no puedo sacar un número par e impar. O en el ejemplo mismo que tenemos, en este caso teníamos que sale un número par que sea A, entonces este va a ser A, donde tenía los números pares 2, 4 y 6. Y aparte yo tengo un conjunto que sale el número 3, entonces el 3 solito que va a ser B, y acá tenemos que el 1 y el 5 van a estar afuera. Entonces, como no hay intersección entre ambos, decimos que estos son eventos mutuamente excluyentes, porque si uno pasa, el otro nunca puede suceder. Entonces tenemos mutuamente excluyentes. Pero acá no era mutuamente excluyente, veíamos que sí podía ocurrir que yo saque un 2, que es un primo y un par. Entonces, en general, para saber si dos eventos son mutuamente excluyentes, hay que ver si en el diagrama de Venn existe o no una intersección. En este ejemplo, la figura 7, mostramos el caso donde A y B son mutuamente excluyentes, porque si obtengo un valor de A, no voy a obtener nunca un valor de B, mientras que si en la figura número 8, acá yo podría obtener valores que están compartidos. Ahora, ¿cómo yo calculo esa probabilidad o cómo yo obtengo, no sé, matemáticamente el valor del medio o la unión de los conjuntos? Por ejemplo, si a mí me dicen cuál es la probabilidad de A o B, recuerden que esa O viene de lo que vimos del principio aditivo. Cuando decimos que quiero ver la probabilidad de obtener, por ejemplo, un elemento de A o de B, eso va a corresponder a la unión. Si es que entonces tengo eventos no excluyentes, la probabilidad de obtener A o B va a ser equivalente a la probabilidad de tener A más la probabilidad de tener B por el hecho de los circulitos, pero como estoy sumando esto, se me van a sumar dos veces estas medias lunas, entonces tengo que restarle una de las medias lunas para que no esté de más. Entonces, cuando yo quiero calcular la probabilidad de A o B, eso va a ser equivalente a la unión. Y en este caso, como son eventos no excluyentes, voy a tener que restarle este gajito que está entre medio, que corresponde a la intersección. Y esta fórmula es muy interesante entonces, y solamente aplica cuando yo estoy utilizando eventos que son no excluyentes. Es decir, que la probabilidad de A unión B es igual a la suma de las probabilidades de A y B menos la intersección, ¿ok? Pero si es que los eventos son excluyentes, la unión simplemente es la suma de ambos separados. Entonces quiero que se queden con esta idea de que no hay una fórmula estática, o si es que yo quisiera escribir una fórmula estática, va a ser de la siguiente manera. La probabilidad de A unión B va a ser, entonces me alejo un poco y ocupo el dibujito que está acá arriba. Si es que son eventos mutuamente excluyentes, la unión simplemente va a ser la suma de las probabilidades, ¿no? Entonces, si es que son eventos mutuamente excluyentes, la unión va a ser simplemente la suma de las probabilidades por separado. Y en el caso de que exista alguna intersección, es decir, que sean no excluyentes, vamos a tener que entonces la unión es la suma de ambos menos la intersección porque estoy sumando dos veces esa parte en que se intersectan. Y esta sí sería una fórmula que ustedes tienen que usar siempre. Entonces, para que no se confundan, está definido por dos lados y tiene que ver si es que los eventos son mutuamente excluyentes o no, o más simple, si es que en el diagrama de Venn
al sumar las áreas que corresponden a las probabilidades, ustedes van a encontrar una intersección o no. Ahora también podemos hablar de la probabilidad del complemento, ya que vimos la noción de complemento cuando hablamos de conjuntos, entonces ahora lo haremos desde la perspectiva de la probabilidad. Si tenemos un evento A, entonces sabemos que su complemento es AC de complemento, que va a ser como una especie de negación del evento. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decíamos, qué sé yo, cuál es la probabilidad de sacar un número par, decíamos que, bueno, los números pares son el 2, el 4 y el 6. Entonces la probabilidad de sacar un elemento de A tiene que ser un medio porque son 3 sobre 6, pero la de A complemento va a ser sacar un número impar, entonces eso va a ser 1, 3 y 5. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de sacar entonces un número que no sea par? Bueno, va a ser la de impar y eso tiene que ser un medio. Y noten que la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento es igual a 1 y tenía que ver con que yo les dije que la unión de esos dos conjuntos nos daba el universo. Es decir, que A unión el complemento es igual al universo y tiene que ver con que todos los elementos de A y A complemento están contenidos en el universo y son mutuamente excluyentes también. Eso es súper importante porque que ocurra A implica que no va a ocurrir B. Entonces, A va a comportarse como una negación y siempre va a pasar que la suma de la probabilidad de A más la probabilidad de su complemento tiene que ser 1. Se tiene entonces que A sub C es claramente excluyente con A, puesto que no puede pasar un evento y su negación a la vez. Además, como los conjuntos al unirse nos dan el universo y la probabilidad de obtener un elemento del universo es necesariamente 1, se tiene entonces que la suma de las probabilidades es igual a 1 y eso nos permite entonces calcular cuál entonces va a ser la probabilidad del complemento. Aquí hubo un pequeño error, pero ya lo arreglé en la guía. Entonces también podemos definir de alguna manera los eventos que son complementarios, como aquellos que no tienen elementos en común, pero juntos completan el espacio muestral. Por ejemplo, si el experimento es lanzar una moneda, obtener cara y obtener sello son eventos complementarios. Decimos que los eventos son complementarios cuando estos concentran todo el universo en su unión. Y tiene que ver con lo que estamos viendo ahora. Además, los eventos complementarios necesariamente son mutuamente excluyentes, porque como estamos viendo los complementos, no podemos tener un elemento que estén ambos al mismo tiempo.